Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su espacio Venezuela Empresarial ya en el año 2017. Este es nuestro primer programa del año. Sábado 14 de enero, 6 de la tarde, por Venezuela Empresarial comenzamos este año con muchas esperanzas, con optimismo, con ganas de seguir adelante. Eso es lo que tenemos que tener. Estamos bajo la producción de Zenaida Gamarra y Nelida Marín. Le vamos a invitar a seguirnos @BE-Piso Empresarial y también a ingresar a www.venezuelaempresarial.com.be. ¿Para qué? Para que usted pueda conocer la actualidad del sector productivo del país, porque nosotros respaldamos a las empresas con el poder de la información. Allí usted va a encontrar la información más, pero más detallada en materia empresarial, en materia productiva, en materia económica, en materia gerencial. Bueno, el tema de hoy, ¿de qué vamos a estar hablando en este primer programa del año? Vamos a estar hablando sobre comercio y empresa en el año 2017. ¿Qué va a pasar? ¿Quiebra o supervivencia? Cada día son más los negocios que deciden tirar la toalla porque seguir operando cuesta más que mantenerse abiertos. Bueno, para conversar acerca de todo esto, queremos analizar varias cosas importantes, como que lamentablemente pues la caída del sector tanto empresarial como comercial del país ha ido en declive, ha ido vertiginosamente cerrando cada vez más. Y bueno, el sector oficial tiene una teoría de guerra económica y que por eso es que están cerrando, una suerte de masoquismo. Bueno, causarse daño a sí mismos, ir cerrando sus proyectos y sus negocios y sus empresas, y el sector privado pues también tiene su propia versión que apunta hacia una limitación constante del marco jurídico, regulatorio, de económico, de finanzas, tributario, para hacer la supervivencia de las empresas imposible. Pues bueno, para conversar acerca de esto y enterarnos de qué es lo que realmente sucede y qué va a pasar, vamos a dar inicio a nuestro segmento Análisis y algo más, y esto va a estar a cargo, como siempre, del doctor Arquímedes Román. Él es consultor de empresas, fundador y director de la Sociedad de Asesores de Industria y Comercio, nuestro aliado y nuestro amigo además. Feliz año, Arquímedes. Saludo de Año Nuevo. Me dijeron que no se debería decir feliz año, sino feliz saludo de Año Nuevo o de año 2017, porque este año no está empezando bien. Pero fíjate que tú misma hace poco dijiste el primer programa del año y vamos a hablar de la situación económica y las empresas que están quebrando. ¿Desde cuándo históricamente se han comenzado los años anunciando quiebres de empresas y dedicando un programa a quiebres de empresas? Casi nunca. Casi nunca, lamentablemente. De tal manera que este año está comenzando muy triste. Muy triste, muy con el pie izquierdo. Un año lleno de augurios y de presagios muy tristes. Y muy angustiados además, porque es la suerte de no saber si van a sobrevivir durante este año, y muchos negocios decidieron en diciembre no abrir nuevamente en enero. Tengo muchísimos amigos con pequeñas empresas o con comercios que dijeron, bueno, trabajo hasta diciembre, Mari, no abro nuevamente en enero, para mí es imposible. Pero te quería preguntar algunas cosas importantes. Como experto en gerencia que eres, ¿es recomendable hacerse la pregunta, ¿estoy perdiendo más por estar operando? En algún momento hay que hacerse la pregunta de cuál es el destino más aconsejable. Si en algún momento se toma la decisión, qué tan difícil es tomar la decisión de cerrar el negocio, porque quizás si lo cierro, pues pierdo menos. Mira, la decisión de cerrar un negocio no es una decisión 100% económica. Por eso te pregunto gerencial. No puede analizarse únicamente desde el punto de vista económico y de los números, estoy perdiendo, cierro, estoy ganando, sigo. Es un asunto un poco más complejo, porque en el negocio, en la empresa, hay un componente importante que es el componente emocional. Claro. Para el dueño de la empresa, para la familia que ha fundado, que ha desarrollado ese negocio durante muchos años o quizás generaciones, el cierre del negocio no es una cuestión simplemente de que este año perdemos y cerramos, es una cuestión que los toca profundamente en lo emocional
y que les duele mucho y que cerrar un negocio es prácticamente para algunos como perder un hijo, como perder parte de la familia. De tal manera que hay que tomar en cuenta ese otro componente. Sí, de hecho hay muchas personas que lamentablemente han quebrado sus negocios o han perdido sus negocios y han cometido suicidio. Pues hay suicidios Claro. por haber llevado a cabo un proyecto a lo largo de los años, incluso proyectos familiares, cuando son empresas familiares que dependen del trabajo de esa familia y lamentablemente pues se da a la quiebra y esas personas pues no superan esa pérdida. Claro, y además de ese componente emocional está el componente social. Cuando se cierra un negocio, no se está resolviendo únicamente la situación de los dueños o de los empresarios, se está afectando la situación de otras personas que dependen de ese negocio, que son los empleados. Y que sabemos que en estas circunstancias, el que pierda un empleo le va a ser muy difícil poder emplearse nuevamente, porque sabemos pues la situación de contracción económica severa a la cual nos ha llevado el socialismo del siglo XXI. De tal manera que cerrar un negocio no es fácil, no es simplemente mirar unos números y decir cierro o no cierro. Tiene el aspecto económico, tiene el aspecto emocional y tiene la consideración social. De tal manera que alguien, cuando considerando esas tres dimensiones de la decisión, aún considerándolas va al cierre, es porque realmente ya no tiene ninguna otra posibilidad y ha hecho todos los esfuerzos para preservarlo y no le queda otra alternativa que tomar una decisión tan difícil, tan dolorosa, tan impactante. Ahora, hay algunos negocios que son negocios de muy corta vida, negocios que no tienen raigambre social, Claro. que no tienen conexión familiar, que son negocios de oportunidad, que esos son negocios que se abren y se cierran con una gran facilidad, como quien se quita la camisa y se la cambia por otro de un color diferente. Esos negocios pues abren y cierran con mucha facilidad porque no tienen estos elementos que hemos mencionado, lo económico, lo emocional y lo social. Además, porque en esos casos más bien se trata de proyectos temporales, de proyectos económicos que saben que de repente por alguna circunstancia especial, económica o política, por una oportunidad, como tú dices, voy a hacer durante este año este proyecto en particular. Lo que me devenga, si me va bien, pues perfecto, y después puedo cerrar operaciones o son negocios pues pequeños, pero no cuando tienes la intención de abrir una empresa, tienes sus lineamientos fundacionales, le das razón de ser y es una persona jurídica. Como hemos dicho muchas veces, las organizaciones son seres vivientes y entonces, bueno, como tú dices, tomar la decisión no es nada fácil. Sin embargo, ¿qué aconsejas en el área de la gerencia? En estos casos en los que quizás tomar la decisión es muy, muy difícil, ¿cómo se gerencia el cambio de actividad? ¿Podría quizás vislumbrarse por un corto periodo, quizás explorar nuevos negocios, nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades de negocios no planteadas anteriormente? Un tema quizás de innovación en tiempos de crisis. Eso es posible, pero poco probable. Porque si estuviéramos en un país de una economía floreciente o de una economía simplemente que funcione, tú puedes darte el lujo de pensar, mira, hoy estoy en el comercio y puedo entonces migrar hacia una actividad de servicio, porque existe el mercado y porque existe la circunstancia. Pero es que en una situación a la cual nos ha llevado el sistema socialista, aquí no hay opciones, no hay alternativas. No las niego totalmente, están reducidísimas y aquel que pueda conseguir la alternativa, el nicho para salir de A y entrar a B, excelente, que lo haga, pero no es el caso común, porque este problema económico político que tiene el país no afecta únicamente a un sector, afecta por parejo a todos los sectores de la economía y a toda la población. Y cada vez que muere un negocio, muere algo del país. Y si mueren muchos negocios, está muriendo mucho el país, porque ahí está muriendo un emprendimiento, están muriendo unos empleos, están muriendo una confianza en el futuro. De tal manera que cuando muere un negocio, cuando se cierra un negocio, se están cerrando muchas cosas. Eso es muy triste y muy doloroso
para un país. Casualmente te tenía eso como última inquietud, independientemente de las causas o los responsables de todo este deterioro lamentable en el sector empresarial y productivo del país. ¿Qué pasa si se acaba la iniciativa privada en un país? ¿Qué nos puede esperar si realmente esto llegara a suceder? Bueno, no hay que hacer esa película, podemos verla. Estamos a punto, ¿no? Ya estamos viendo podemos verla. Si tú quieres hacer un viaje al futuro, viaja a Cuba. Entonces tú en Cuba vas a ver el futuro posible de Venezuela, pues, donde todo el mundo depende del Estado. De una u otra forma, todo el mundo depende del Estado. Donde un empresario privado es aquel que consigue una licencia para rellenar encendedores o consiguió una licencia para pasear niños con un caballito. Esas son las empresas privadas que se están moviendo en Cuba. Ese es el nivel al cual nos estamos nosotros proyectando, porque en Cuba las grandes empresas privadas no son de los cubanos, ni son las empresas extranjeras que están explotando el ramo del turismo en Varadero y en otras zonas de Cuba. Pero ahí tenemos el futuro, pues el que quiera ver el futuro posible al cual estamos aceleradamente navegando, que vea lo que está pasando en Cuba. Sí, para no que tenga que irse a Corea del Norte, que está muy lejos, Cuba está más cerca para ver a dónde nos están empujando. Es así. Y bueno, como recomendación, y lo hablamos muchas veces el año pasado, quizás para este momento en el que, como dice Arquímedes, estamos empezando el año con un panorama muy desfavorable. Quizás lo que sí le recomendamos a todas las personas y empresas, comercios que nos están escuchando es que tengan un constante monitoreo del entorno. Mientras más estemos encima de los escenarios, mientras más rápido planifiquemos, quizás podemos actuar más rápidamente. No es más inteligente ni el más fuerte ni el que sobrevive, sino el que responde más rápido. Esa es una frase que le suelo escuchar a nuestro amigo Damiano del Vescovo, que ya lo tenemos en cabina. Vamos a unos breves mensajes comerciales y vamos a seguir hablando acerca de este tema. Así que bueno, agarrar impulso porque lo que nos viene es joropo. Ya regresamos con Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso hoy con Venezuela Empresarial. Hoy sábado 14 de enero, nuestro primer programa del año. Veníamos conversando acerca del futuro de la empresa y comercio en Venezuela en este 2017. ¿Quiebra o sobrevive? Esa es la pregunta que tenemos. Y bueno, como decía mi amigo Arquímedes Román en el segmento anterior, qué lamentable comenzar un programa un año en lugar de hablar de nuevas oportunidades, de crecimiento, de perspectivas, de nuevos negocios, de desarrollo empresarial, estar dando recomendaciones quizás gerenciales que puedan apoyar la ampliación de estas empresas y de la actividad económica del país. Estamos hablando de cuidado porque viene más cierre, viene más Santa María abajo. Y bueno, tenemos aquí en cabina a Damiano del Vescovo, como ustedes saben, él es presidente de Fedecámaras Carabobo. Bienvenido, Damiano. Saludo de Año Nuevo. Saludo de Año Nuevo para todos los oyentes, para ti, Mari, y para Químedes también, que estamos aquí. Bueno, como tú bien lo mencionas, el año 2017 es una continuación de todas las dificultades y complicaciones que se vienen gestando en los últimos 18 años como consecuencia del modelo socialista que está en el Plan de la Patria. Evidentemente que todas estas circunstancias que estamos viviendo tienen una base. Esa base es la crisis política que se ha generado, porque eso a su vez genera una incertidumbre tremenda en el empresario. Ya la pregunta que tú haces, sobrevivencia o quiebra, bueno, nosotros por lo menos tenemos 10 años en modo sobrevivencia, las empresas, ¿no? Pero la economía se ha ido complicando cada vez más. Desde hace 18 años viene sistemáticamente, primero se comenzó con los bienes de producción primaria, las tierras, todas las confiscaciones de tierras, tal y tal, después con los medios de transformación, las empresas que han sido medios de comunicación,
Y ahora le tocó de una u otra manera al sector comercio, que era el que se había aguantado porque habían importaciones. Entonces lo que se dejaba de producir aquí, bueno, se importaba y estaban los comercios florecientes. Ahora ya no. Es evidente, ¿no? Lo que está pasando. Todo esto, por supuesto, trae una consecuencia grave, que es que la economía venezolana progresivamente se va informalizando, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Como bien lo acotaba Arquímedes, en circunstancias normales, en una economía normal, a lo mejor tú puedes ser que en el ramo donde te estabas desenvolviendo migrabas a otro, bueno, y sencillamente, bueno, ahí tus capacidades, tu talento, tu formación gerencial tal te daba el éxito. Uh-huh. En este caso, estamos notando que la mayoría de las personas que salen de la actividad formal prefieren irse a la actividad informal, porque paradójicamente la actividad informal está siendo estimulada por la política económica, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una persona que tiene acceso a dólares de 10 bolívares y entonces después esa persona los cambia, o sea, trae una parte de su importación y la otra parte mínima las cambia en el mercado paralelo, bueno, te imaginas las pingües ganancias que se están haciendo, ¿no? Ese señalamiento lo hacen mucho algunos opinadores oficialistas, dicen que eso lo hacen muchas empresas privadas, pues solicitan divisas, le otorgan divisas, cambian una parte, compran una parte de materia prima, pero la otra la cambian a dólar. Ese ha sido el modus operandi, pero nosotros tenemos aproximadamente 5 años solicitando al gobierno que dé la lista de cuáles son esas empresas que están recibiendo esos dólares para saber quiénes son las que están haciendo eso, y eso no se ha hecho. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque esas son importaciones discrecionales que se están haciendo y son a conveniencia de la afinidad o amistad política que tú tengas. Entonces, bueno, se está informalizando la economía, tenemos 6 millones de personas más o menos en la informalidad. Alguien que tenga un acceso, no sé, de repente, como estábamos hablando fuera de micrófono, te traes un celular de $50 y aquí lo vendes en 2 millones de bolívares, bueno, y ganas lo que nunca vas a ganar en un puesto de trabajo, ni siquiera vendiendo en tu empresa, ¿no? Así es. Aunado a eso, por supuesto, está lo que es la parte de los resultados macroeconómicos que tienes tú. El año 2016 cerró con un decrecimiento del 12%. Algunos están hablando ya de un 23%. Bueno, con una inflación de 1.200%, con una caída del poder adquisitivo del 45%, lo que nos dice, bueno, que estamos en una economía que se está contrayendo, está depreciándose constantemente, y por supuesto eso se va a ver reflejado en las empresas. Sin embargo, tú el año pasado tuve la oportunidad de asistir a una reunión bien interesante que tuvimos. Explorabas unos escenarios que en teoría podrían suceder si algo cambia en el país, si cambia el sistema. ¿Podrías mencionar cuáles serían esos escenarios concretamente y cuál sería el beneficio o la oportunidad de cada uno de ellos? Bueno, mira, como va a parecer quizás a lo mejor algo fuera de tono, pero nosotros vemos que el problema económico es el más fácil de resolver. O sea, porque tú simplemente lo que tienes que hacer es aplicar sensatez en las políticas económicas que estás haciendo. Si tú creas las modificaciones que tienes que hacer en el sentido de salirte de la trampa del plan de la patria, comenzar entonces a estimular el mercado, generar confianza en los inversionistas, respetar la propiedad, dejar la persecución y la satanización de la actividad privada, el mercado te va a responder. Y te va a responder positivamente a hacer inversiones, a hacer cosas. Pero dime tú, en este momento, bueno, te pongo un ejemplo. Las inversiones extranjeras el año pasado en Colombia
en Colombia fueron alrededor de casi más de 10.000 millones de dólares. Aquí nosotros no llegamos a 1.000 millones. Y eso por el tema de la faja petrolífera del Orinoco. O sea, tú no puedes mantener una economía de ese calibre, ¿no? O sea, del calibre de Venezuela no la puedes mantener sin inversiones. Entonces, más bien tienes noticias en la zona industrial. Nosotros, por ejemplo, bueno, aquí se está trabajando un 25% de la capacidad instalada. Aquí tú tienes 55.000 trabajadores en situación de suspensión, o sea, que están en sus casas porque no hay materia prima y están en sus casas porque el empresario, y ahí está lo que dice Arquímedes, cuando uno monta una empresa, uno asume riesgos. O sea, asume riesgos no solamente patrimoniales, sino riesgos emocionales. Está envuelta, pues, todo un sueño que tú quieres desarrollar, de todo eso. Y es muy difícil. Mira, la peor decisión que puede tomar un empresario, del tamaño que sea, es cerrar la empresa. La más dolorosa. La más dolorosa. Definitivamente. Y entonces tú te pones a ver cómo en las empresas, bueno, la pequeña y mediana industria, por ejemplo, comienza a diversificarse, ¿no? Bueno, si yo estoy en el plástico, bueno, me voy a poner a distribuir también productos y voy manteniendo lo más que se pueda. En el comercio, bueno, tendré que salir de personal, pero entonces vamos la familia a trabajar en el negocio. Después que vamos a trabajar en el negocio, bueno, no solamente estoy vendiendo este rubro, sino ahora que vendo el otro. Y entonces tú vas haciendo todas las maromas, vamos a decirlo así, para mantener el negocio abierto, ¿no? Porque es así. Ahora, cuando tú cierras un negocio, no solamente te estás afectando al empresario, sino que se está afectando el trabajador y el entorno, porque los empresarios somos agentes de cambio social. Así es, totalmente. O sea, donde estamos con un servicio, con una empresa, con una industria, con una siembra, con lo que sea, estamos afectando positivamente el entorno. Sí. Y estamos haciendo cambios allí sociales en este sentido, porque nuestros trabajadores entonces van a tener salarios dignos, van a poder trabajar, van a poder desarrollarse como personas, y hay toda una cadena una estructura social que se mantiene, social, una red social que se está creando. Claro. Nosotros eso lo estamos perdiendo y reconstruirlo va a costar un esfuerzo, pero que estamos totalmente preparados, vamos a decirlo así, porque el talento aquí y el background que tenemos es sumamente importante y sumamente grande. Sí, yo pienso que otro país ya estaría mucho peor. O sea, yo pienso que la fortaleza del venezolano ha sido, gracias a Dios, su talento, esa capacidad, esa resiliencia de poder mantener. Ahora bien, eso hay que acompañarlo también con acciones, ¿no? O sea, tú también tienes que ser protagonista de los cambios que tú quieres. O sea, no puedes quedarte solo como espectador de lo que está sucediendo, y tú tienes que influir entonces en los cambios sociales y políticos que tienen que suceder. Sin dólares, sin materia prima, sin capacidad de reposición de inventario, sin autonomía para la distribución, ¿cómo sobrevive, Damiano, esas pequeñas o medianas empresas que tú tienes conocimiento de Fede Cámara? Bueno, no, con una precariedad muy grande, porque son empresas que, claro, que cuando distinto, o sea, es más sencillo de repente que tú cierres una empresa de tipo comercial, porque bueno, son inventarios ahí, los vendiste en una venta de garaje, lo que sea que saliste, que aquellas empresas del sector industrial pequeño y mediano que tienen bienes de capital. O sea, tú no puedes agarrar una planta, las tolvas, metértelas en una maleta y guardarlas en la casa a esperar tiempos mejores, ¿no? Eso requiere de entonces de sinergia, de crear clúster, aquí hay temas de que entre competidores están apoyándose. Hoy en día nosotros tenemos que crear grandes alianzas con nuestros competidores, con nuestros clientes y con los proveedores. Totalmente. Para poder manejar. Tenemos que estar muy pendientes de la caja, del flujo de caja, de las inversiones, del bolívar que se hace, de la formación de nuestros trabajadores. Hoy por hoy, la gerencia, mantener una empresa
Mantener los activos liquidables. Mantener los activos liquidables. También. Tú fuiste a la charla. Para que tú veas. Están ahí de alguna manera necesarios, y son las recomendaciones que venimos haciendo los empresarios, pero que de alguna manera hay que afianzarlo más. Tú recibiste el año ahorita te aumentaron 50% el salario, y la cesta ticket, va para 83,000 bolívares aproximadamente cuando aumente la unidad tributaria. Eso implica que empresas incluso que todavía no han iniciado porque están de vacaciones ya tienen encima un aumento salarial que tienen que pagar a final de mes, y no tienen la caja preparada para eso. Todos esos conflictos, evidentemente, al final del día se perjudica al trabajador, pero también nos perjudicamos todos como consumidores. Sí. Como consumidores, ¿verdad? Anaqueles vacíos, falta de productos de baja calidad, no hay variación, no hay diversidad, en fin, hay toda una situación que se torna bien compleja. Muchísimas gracias, Damiano, de verdad. Te voy a hacer 30 segunditos. ¿Es acaso se vislumbra un fin del control cambiario que podría estar beneficiando un poco esta situación económica hacia las empresas? ¿Tú crees que sí sucede esto? No, yo no. ¿No levantan el control? La sensatez te dice que debe haberlo, pero ya el solo hecho del cambio de gabinete que hubo, ya te están enviando un mensaje que más bien viene una radicalización en eso, porque todavía porque el gobierno se empeña en tener una planificación centralizada de la economía, como es el concepto socialista, y pretende seguir manteniendo esa hegemonía. El 94% de nuestra actividad comercial o empresarial depende del Estado, porque el 94,60 por ahí más o menos de las divisas son generadas por el petróleo. Así es. Muchísimas gracias, Damiano del Vescovo, presidente de Fede Cámaras Carabobo. Vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con Venezuela Empresarial. Vamos a estar entrevistando a Guillermo Manosalva, presidente de la Cámara de Comercio, para que nos hable de lo mismo. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso hoy en el primer programa del año 2017, 14 de enero, de Venezuela Empresarial, con algunas perspectivas no tan favorables para el año 2017, pero sí con muchas esperanzas y muchas ganas de seguir luchando por Venezuela. No nos vamos a rendir ni a arrodillar. Tenemos ya en cabina a Guillermo Manosalva, el expresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, la centenaria Cámara de Comercio de Valencia. Bienvenido, Guillermo, un saludo de Año Nuevo. Muchas gracias, Mari. Feliz sábado para los afiliados. Guillermo, circulabas en esta semana cifras de comercios, de qué era lo que había sucedido y algún escenario de lo que podría suceder. Háblale de eso a la audiencia, cómo cerró la actividad comercial y qué va a suceder. El 2016 fue un año catastrófico para el sector comercial. Empezó de menos a más la catástrofe. Comenzó con aquellos 15 motores célebres del ciudadano presidente, en los cuales supuestamente íbamos a tener una excelente actividad económica durante el 2016, en el cual los empresarios iban a poder exportar, y se hicieron innumerables mecanismos para tratar de ver si se podía exportar. Y la Cámara se sumó a esas actividades, buscando pues de que como contribuir de manera cierta con la resolución del problema económico. La llegada del ministro Pérez Abad fue, si se quiere, un punto de luz dentro del túnel para ver de qué manera se podía capitalizar los esfuerzos que sonaban bonitos. Incluso nosotros nos vimos inmersos en un escenario de una actividad de Intercom, en la cual todos de los temas fue exportación. Y uno de los temas dentro de la exportación fue precisamente cómo financiar exportaciones y al mismo tiempo cómo financiar importaciones ante un mecanismo que supuestamente se iba a oficializar de importar y exportar con bolívares. Así es. A través de algunas oficinas de representación que iban a permitir encargarse pues de pagar y hacer las operaciones con los dólares afuera a través del gobierno. Una intermediación, diría yo, ¿no? De una esperanza estaba. Una ahí. esperanza. Sí. Pero a finales del mes de octubre
ya las esperanzas estaban diluidas, porque solamente habían 45 empresas exportadoras de 300.000 empresas que hay en el país con capacidad de exportación. Así es. Ponle tú que el 10%, 30.000. Pero no, es muy ínfimo, algo está pasando. ¿Qué ocurre? Que es lo que nos tapa. Y la economía no observaba ningún tipo de positivismo en torno a resolver el problema de la escasez y el desabastecimiento. Al revés, y el problema inflacionario cada vez mayor, ¿no? Bueno, se suma a eso una serie de problemas con el acceso a la divisa, los pagos de deuda pública del gobierno a nivel internacional mermaron las reservas internacionales, el acceso al producto importado fue muy difícil y el dólar, que no es oficial, comenzó a subir poco a poco, pero con una tendencia exponencial. Sí. Y eso nos indicaba malos augurios. Escandaloso. A los sectores comerciales, porque simplemente los importadores no estaban importando absolutamente nada, y a los importadores no tener nada que ofrecernos, los comerciantes no tenemos nada que vender. Entonces, ya para ese momento estábamos hablando de una afectación cercana al 40%. En ese momento, estamos hablando del mes de septiembre. Claro. ¿Verdad? Saliendo de vacaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que los organismos fiscalizadores del gobierno atacan, no se les ocurre otra cosa que atacar al comercio. Y la Sundi, sobre todo, especialmente, atacó bárbaramente al comercio. No solamente en los últimos días en los cuales confiscó muchísima mercancía e incluso el célebre juguetazo de Crystal. De Crystal. Y bueno, eso genera miedo, genera temor. La gente no podía importar artículos navideños y los pocos que pudieron importar entonces querían salir del inventario poquito que tenían para que no les fuera a caer el Sundi, para no los nombraran acaparadores. Una serie de problemas extraordinarios. La medicina, no sé, se llegó hasta el punto de que, bueno, hoy en día estamos con ayuda, ¿cómo se llama? Ayuda humanitaria. Sí, ¿por qué? Porque no se consiguen las medicinas. Entonces, y la producción nacional está cercana al 10% nada. Todas las familias están pidiendo a sus familiares o a alguien que le entonces es una afectación cercana al 90%. Las farmacias no han quebrado porque simple y llanamente el esfuerzo, muchas de ellas están regentadas son empresas familiares directamente con los farmacéuticos y los que no, bueno, características de mucho tiempo, por ejemplo, la farmacia Cabroní, por decirte algo, en Valencia. Es una farmacia que tiene mucho tiempo y están ahí funcionando para no cerrar las puertas. Y así, más o menos el 60% de los comerciantes de la ciudad están en ese momento. Pero lo más drástico para cerrar con broche de oro fue, en primer lugar, en noviembre, la problemática con los puntos de ventas y el dinero virtual. Fue crítico. Terrible. El aumento de salario y de cesta ticket, el gobierno no midió el efecto que iba a tener tanta masa de dinero inorgánico en la calle, ¿verdad? Pagando pensión a pensionados, pagando sueldos y salarios, ¿verdad? Porque eso es inorgánico. ¿Por qué? Porque eso no proviene de la producción, sino es simplemente un decreto del gobierno para levantar un salario mínimo sin entrada de divisa, sin entrada de producción, o sea, una cosa... Claro, no es producto del incremento de la productividad ni de la rentabilidad. Sino generar billetes, y sin respaldo. Entonces, los comercios nos vimos afectados con el dólar, con el punto de venta, y un ingrediente adicional, Credit Card, que es la empresa que se encarga de articular las ventas a través de dinero electrónico, ¿verdad? Le había solicitado al gobierno un préstamo adicional o divisas suficientes para poder aumentar de 8 millones de operaciones diarias a 10 o 15 millones para poder solventar la masa de dinero que se estaba moviendo. El gobierno se la negó.
Así es. Te lo estoy hablando con propiedad porque tengo conocimientos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, caos total. Los comerciantes empezando a dar adelanto de efectivo, entonces el gobierno saca un decreto prohibiendo el adelanto de efectivo. O sea, todo estaba dirigido a lo que nosotros consideramos en la Cámara de Comercio una política de Estado para acabar con el sistema tradicional de distribución y comercialización de especies en Venezuela. Y después vino lo del billete de 100. Ah, bueno, esa fue la guinda. La guinda de bordó el vaso, que fue lo del billete de 100 mucha gente dice que eso es una improvisación. Yo no creo que sea una improvisación. Aquí nada ocurre. Nosotros creemos que es una actitud que cerraba el ciclo del 2016 para terminar de cerrar los negocios que tienen el sistema de comercialización y distribución privada y al mismo tiempo generar un caos que solo el gobierno, quien lo genera, sabe cómo lo puede controlar. Y de hecho, no sin importarles, por supuesto, dando inclusive ridículos, porque es una situación ridícula que un presidente de la República diga una cosa hoy y mañana diga otra. Eso da mucho que desear de un hombre que debe darle la pauta a la sociedad venezolana. Bueno, esa fue la situación en Valencia y eso concluyó con 1.100 comercios cerrados. 1.100 comercios cerrados. 3.300 personas para la calle, porque tú me dirás, bueno, pero ¿cómo midieron eso? ¿No? Nosotros tenemos un mínimo y un máximo de empleados en el comercio. El mínimo es 1 y el máximo 5. Para comercios que mayoritariamente, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, casi 400 comerciantes son medianos. Entonces el promedio es 3 empleados por comercio. Bueno, si el 90% de los comercios que cerraron son medianos, porque los pequeños son el 100%. El porcentaje, por decir el 100%, para no decir el 99.5%. Claro. ¿Verdad? Así. Pero, porque el pequeño desapareció. Desapareció. ¿Me entiendes? El mediano se vio afectado y una manera de no cerrar era particularmente bajar pues el número de empleados y lo deja en 3. Entonces la afectación y el cierre, me dicen, bueno, pero es que el cierre es total. No, el cierre es un 50% total y un 50% cierre técnico. O sea, están ahí. Hay cierre técnico, sí, muchos están en cierre ahí, técnico. Pero cierre técnico. Sí. Esperando ver si pueden eventualmente seguir con la firma. Fíjate que una de las preguntas que te tenía era justamente eso. ¿Podríamos estar ante una desaparición progresiva de la actividad comercial privada? ¿Cómo extender productos y servicios en un sistema donde no exista la comercialización privada? Bueno, sí, por supuesto que sí puede haberlo, dependiendo de las intencionalidades y los mecanismos que el gobierno aplique durante el 2017 para frenar la producción nacional. Por supuesto, las divisas que le entren y la oferta que pueda darle al empresario que importa, ¿verdad? Y por supuesto el poder adquisitivo del venezolano. Guillermo, ¿podrías explicarle a la audiencia qué es eso de la propiedad social? Mucha gente, como dice bien Arquímedes, no se han leído el Plan de la Patria. Quizás está en estructura el tema de que todos estos comercios pasen a ser propiedad social. ¿Qué pasa si su comercio pasa a ser de este tipo? Su trabajo, su iniciativa, su esfuerzo, su negocio. Solo le aseguraría una participación equivalente a un salario porque el resto sería utilidad y rentabilidad del Estado. Mira, yo no te quiero hacer mucho comentario con respecto a lo del Plan de la Patria, porque en primer lugar porque lo he leído y lo considero totalmente contrario a lo que por principio las cámaras de producción y comercio e industria tienen para trabajar, que es la economía de libre mercado o economía social de mercado inclusive, ¿no? Pero esto de economía socialista, eso primero que tendría que definírmela porque no la conozco. O sea, yo conozco el marxismo, conozco el capitalismo, conozco la economía del libre mercado y la economía social de mercado, pero eso de economía socialista no la digiero, ¿no? Y segundo, eso de propiedad social no lo comparto.
Y por lo tanto no quiero darle señales a nadie de qué es lo que es la propiedad social. Yo hablo de propiedad privada. Así es. Porque el libre albedrío que tenemos los seres humanos es para tener propiedad privada. El presidente de Feindustria, Guillermo, no sé si supiste estas declaraciones, afirmaba que no entendía por qué los empresarios y los comerciantes tenían que aumentar los precios de sus productos o servicios ante el aumento salarial, si este incremento está previsto en las estructuras de costo. ¿Es acaso cierto que estos marcos regulatorios actuales en los que existe un esquema de precios justo que disminuye cada vez más la utilidad en un momento en el que muchas empresas están luchando para mantener y reponer inventario, incluso venden al costo o a pérdida con tal de no cerrar sus operaciones? ¿Es esto cierto lo que dice el presidente de Feindustria? Bueno, yo te puedo decir que pareciera que ese señor como que nunca ha sido empresario, ¿no? Y de hecho es lo más lógico, porque hasta se contradice diciendo que en la estructura de costo está inmediatamente. Si está en una estructura de costo y tú le agregas el nuevo valor, inmediatamente sube. Sube. ¿Entiendes? Claro. Entonces sí hay un proceso inflacionario en torno al aumento salarial, ¿no? Entonces eso me demuestra o me infiere a mí de que él no es empresario. Así, rápidamente, porque ya tengo que concluir esta entrevista, Guillermo, cuando dices lo que puede ocurrir en el 2017, de esas 1.100 comercios vaticinas o lamentablemente pronostican mayores, ¿ya están ocurriendo? Sí, lo que no queremos es que ocurran 2.100 en este año, ¿no? Y eso va a depender de dos variables. La primera, un cambio político, porque el problema está radicado en la ideología política del actual gobierno, ¿verdad? Y en segundo lugar, que bueno, si se queda como gobierno, que haya un cambio económico, cosa que yo particularmente pienso que no lo va a ocurrir, porque si tiene un fundamento ideológico, no van a salir del fundamento ideológico, ¿verdad? Entonces, si eso pasa de esa manera, de la última que le mencioné, no creo que vaya a haber ningún cambio, al revés, pudiera entonces tener una significación altísima sobre el proceso de deterioro que viene corriendo en forma exponencial en la economía venezolana. Así es, muchísimas gracias, Guillermo. Rápidamente, Arquímedes, ¿cuáles son las conclusiones que te ha hecho entender estas dos intervenciones, tanto de Damiano Delbés como de Guillermo Manosalva, que son los que tienen la información a la mano, pues? Mira, la conclusión es que recién terminamos un año que fue muy difícil para la economía y para todo el país y que se agudizó en los últimos meses. Ahora estamos comenzando un año que es una continuación de los últimos meses del 2016. El 2017 no es algo borrón y cuenta nueva, no. Es una continuación de los últimos meses del 2016 y está vaticinándose o viéndose como algo muy catastrófico, muy peligroso y donde seguirán produciéndose cierres de empresas. Cada vez que se cierra una empresa en Venezuela, eso es una lágrima que el país llora, suelta, porque se está golpeando la estructura económica del país, la estructura social y la estructura emocional del país. De tal manera que esto no se ve bien. Realmente, como dice nuestro último entrevistado, hace falta un cambio político, porque de nada vale que el presidente haga malabarismos de televisión reunido con unos supuestos empresarios diciendo que va a hacer papelitos por allá, papelitos por acá, comandos y cosas de eso. Eso es utilería, eso es teatro. Los cambios económicos se van a producir realmente cuando se sustituya el modelo político y venga un sistema donde la iniciativa privada, la creatividad y el trabajo tengan realmente protagonismo en Venezuela. Lamentablemente vamos a comenzar muy mal y lo que es peor, no va a haber todavía billetes nuevos dentro de 2 días. Lo han anunciado para el 16, es decir, pasado mañana, y eso no va a ocurrir. De tal manera que se pueden producir nuevamente situaciones de crisis como las que hace poco tuvimos. ¿Puedo Guillermo se quiere robar agregarle un minutico, o menos un minuto, perdón, no, segundo. No solamente que no va a haber el 16 billetes nuevos, sino que ya lo anunciaron, porque dijeron que los telecajeros no iban a tener el billete. Entonces, ¿cómo vamos a accesar nosotros a ese billete? Así es. Bueno, nuestro próximo programa casualmente va a ser acerca de esto, del cono monetario. Bueno, termino algunos comentarios.
empresarios, comerciantes, colegas, amigos de los gremios, de las cámaras, de las instituciones, de la actividad privada del país. Vamos a ser resilientes, vamos a segmentar los negocios que podamos, ampliar la razón de ser de las organizaciones, evaluar la oportunidad de nuevos negocios, darle mucha importancia a la innovación. Estoy muy de acuerdo cuando dicen vamos a formar más alianzas con proveedores, con nuestros clientes. Y bueno, vamos a monitorear constantemente el entorno para responder con las estrategias más ágiles posibles. Lo más importante y lo que siempre recomiendo, comunicar de manera efectiva a los colaboradores. Este aspecto puede representar la diferencia entre quebrar o sobrevivir, porque es imperativo mantener informada a nuestra gente, una comunicación estratégica, asertiva, transparente con los colaboradores, porque tenemos que generar la empatía de ellos y formar un bloque que permita que nada nos pueda destruir nuestros objetivos de mercado y sobrevivir. Lamentablemente en este momento lo que podemos apostar es a sobrevivir. Nos despedimos recordándole que los ciudadanos, profesionales, ejecutivos y empresarios queremos una Venezuela de primera. Nosotros queremos una Venezuela empresarial y nos la merecemos. Nos despedimos Mari Menuto y Arquímedes Román en los micrófonos, Nelia Marín en la producción, Brian Flores en la grabación, Carlos Paz en los controles, María Andreina Machado en la gerencia de producción, Edgar Barrios en la dirección de la emisora. Feliz tarde, hasta el próximo sábado. Vamos a estar hablando de Econo Monetario a través de @BEPisoEmpresarial. Puede hacer los comentarios acerca de este programa e inclusive nuestros entrevistados podrán responderle hasta el próximo sábado por Unión Radio 105.3 en Venezuela Empresarial.